Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad, ¿cierto? Masterclass de nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos convoca la Masterclass relacionada a la 15ª versión de nuestro Magíster y Diplomado en Data Science. Hoy, ¿cierto? La Masterclass Ética y Machine Learning. Conoce los aspectos éticos en el uso de técnicas de Machine Learning. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, les quiero indicar que la dinámica de las preguntas, ¿cierto? Va a ser durante la presentación. Miguel va a tener, cierto, acceso a las preguntas que pueden hacer ustedes en la sección preguntas y respuestas de la plataforma Zoom y encuentran esto, ¿cierto?, en el menú inferior de la ventana, ¿cierto?, de usuario de esta aplicación. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a Miguel Gallero Sotomayor, gerente de Analytics y BI de WOM Chile, y por supuesto académico también de nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Wilfredo, por la presentación. Muy feliz de estar participando en estas sesiones de Meetup, digamos, de Masterclass, y feliz de que con esta sesión pueda aportar un poco al conocimiento de todos. Eso, tal como le decía Wilfredo, por favor, cualquier duda que tengan, ideal que la vayan comentando por el chat. A mí me gusta interactuar, me encantaría que todos pudiésemos prender la cámara, digamos, y estar interactuando, pero en esta oportunidad, digamos, un poco el ánimo va a ser otro. Entonces, en ese sentido, feliz de que puedan colocar sus preguntas y en la medida de lo posible, sí. Y ahí, Wilfredo, si es que yo no alcanzo a darme cuenta, por favor, ahí te pido si es que, que me avise que hay una pregunta dentro del chat. Sí, cuenta con ello. Buenísimo. Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla. Ahí se ve, súper. Perfecto. Bueno, primero que todo, mi día la temática de la cual nos quiero hablar hoy día es de ética y Machine Learning. La verdad es que mucho de lo que tenga relación con Machine Learning se habla bastante, digamos, y hoy día la verdad es que estamos bien confundidos acerca del término y el concepto, ¿ya? Y por lo mismo, temas que tengan relación con ética, la verdad es que no se mezclan mucho. Entonces, por el mismo ánimo, digamos, feliz de poder estar hablándoles de esto en esta ocasión. Primero me presento, soy ingeniero estadístico de la Universidad de Santiago, cuento con más de 12 años de experiencia trabajando siempre en temas de área de analytics, principalmente aportando a temas vinculantes a la gestión del dato para la toma de decisiones en la gestión de vida del ciclo de vida del cliente. Ya, además, he tenido la oportunidad de hacer clases tanto en la Universidad de Santiago, en la Universidad de Otro Año, digamos, como autor académico, y prontamente también en la Universidad de Talca. Trabajo hoy día, digamos, hace cerca de 3 meses, digamos, en WOM como gerente de Analytics y BI, y he pasado tanto en retail, consultoría, en telco, digamos, y mi última experiencia en términos de consultoría fue en Entity Data, tomando el rol, digamos, de Data Analytics Manager. Sobre eso, primero, antes de embarcarnos en las preguntas, perdón, en la temática propiamente tal, eh, se escucha algún eco, ¿no? Todo lo que comenta Alejandro. Sí, por lo que te digo, se escucha como doble. No sé si activas y ¿Sí? desactivas el micrófono o no, puede que funcione. Bueno, un segundo. Puede ser quizá cambie el micrófono. Ahora sí escuchando el eco. Sí, se sigue escuchando. Aún se sigue escuchando el eco, ¿cierto? No, ahí no, ahí se escucha bien. ¿Ahí no? Ya. Entonces, obligado a hacerlo con los audífonos, no hay otros. Alejandra, Elías, se escucha, Elías se escucha mejor ahora, ¿no? Perfecto. Ya. Gracias por avisar. Primero, vamos a alinear ciertos conceptos. En realidad, no quiero sonar, digamos, de que básicamente le estoy cambiando la temática por lo que ustedes llegaron. Digamos. Ustedes quieren escuchar temas de Machine Learning vinculantes a ética. Pero antes hay ciertos conceptos que es importante que podamos cubrir todo, digamos, antes de mezclar ambos mundos. Y en ese mundo, dado eso, digamos, entendiendo que hoy día hay una volumetría, una cantidad, digamos, de noticias que están permanentemente hablando de machine learning, inteligencia artificial, temas de deep learning, sobre todo ahora que están apareciendo todas estas redes neuronales de larga memoria, digamos, en el fondo, que prestan apoyo, podría ser perfectamente un BAR, digamos, ChatGPT, que provienen propiamente tal de este mundo.
Importante que podamos hacer la distinción de lo que es Machine Learning, de lo que es Deep Learning, digamos, de lo que es, de lo que es la inteligencia artificial, antes de poder abocarnos, digamos, a la propia conversación de este mitad de esta clase, digamos, de esta masterclass, entendiendo, digamos, cómo podemos mezclar también los conceptos que vamos a ir aprendiendo durante la sesión en conjunto y mezclando con la componente de la ética. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, digamos, lo importante es que primero entendamos qué es Analytics, qué es el Machine Learning, qué es una Data-Driven Company, una organización basada en datos, digamos, y cómo finalmente nos preocupamos de la ética desde el punto de vista de una organización basada en datos, ya que lo vamos a ir abordando. Una organización basada en datos, por definición, es una organización que monetiza y trabaja a partir de la data. Por lo tanto, justamente en este bloque de organizaciones que tienen esta madurez en términos analíticos, es donde tenemos que asegurar, digamos, y dar el siguiente paso de que la ética sea una componente mínima a utilizar con respecto al uso del Machine Learning. ¿Ya? Lo primero, que Analytics se define como el proceso científico de transformar datos en insight con el propósito de tomar más y mejores decisiones. Ya en el fondo se define como proceso científico. ¿Por qué? Porque los datos generan insights que colaboran con la toma de decisiones. ¿Ya? Es un poco curioso, pero en la práctica el dato sin la generación del insight, sin favorecer a la toma de decisiones, la verdad es que poco sirve. Ya en el fondo, lo que realmente moviliza tiene que ser siempre la necesidad de tomar una decisión informada que se gatillada a partir de la data. Entonces, este flujo que la verdad es que es bastante común de entender. Ya la verdad es que hay una copa final, digamos, en alguna literatura en donde colocan primeros datos, información, conocimiento, toma de decisión, y antes de la toma de decisión incluso aparece sabiduría. En esencia es lo mismo, ¿ya? Pero básicamente el dato genera información que desarrolla conocimiento y colabora con la toma de decisión. ¿Ya? En el fondo, el flujo lo podemos entender de manera bien lineal, digamos. El dato empodera información, desarrolla conocimiento y colabora con la toma de decisiones. Si es que lo que nosotros vayamos a trabajar, si el Machine Learning no se pone a disposición de colaborar y acelerar la toma de decisiones, la verdad es que poco va a servir. Por lo tanto, nos tenemos que asegurar, digamos, que el uso que le vamos a dar a la analítica, digamos, y el uso que le vamos a dar al Machine Learning, justamente sea apostando a acelerar y mejorar la toma de decisiones. ¿Ya? Ahora, esto es un flujo que en alguna literatura aparece con ciertos cuestionamientos. Está bien que sea cuestionado. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Digamos, en el fondo, es como que el dato nace de la nada y el dato finalmente colabora con una decisión. El dato existe porque alguien lo pensó. ¿Ya? En el fondo, el dato no existe de la nada. Digamos, alguien lo pensó. Entonces, la verdad es que el flujo en muchos casos es mucho más circular, ya que quiere decir de que primero se tomaban decisiones sin el data, luego alguien lo pensó y dijo, ¿sabes que en realidad tenemos que empezar a utilizar datos, tenemos que empezar a almacenar datos? Y esa data almacenada finalmente nos permite ingresar de nuevo a este flujo, información, conocimiento y toma de decisión, pero la verdad es que es un flujo permanente. Ya el dato es algo que no existe de la nada, sino más bien alguien lo pensó, alguien lo creó y alguien lo utilizó. Por lo tanto, bajo ese mismo carril existen varios niveles de analytics. La verdad es que existen niveles desde el más básico, del carácter descriptivo, hasta el más avanzado, que podríamos entender hoy día, que es la analítica prescriptiva. En la analítica descriptiva lo que buscamos entender es el qué pasó, ya de manera bien sencilla, qué sucedió, y evidentemente eso quiere decir que cuando vamos a analizar, vamos a utilizar la data para estudiarla, evidentemente una data con un carácter eh, histórico hacia el pasado. Está perfecto, digamos, es una analítica descriptiva que busca entender qué pasó. ¿Ya? Acá en la medida, y previo a ir explicando cada uno de los niveles analíticos, tenemos diferentes alcances o cercanías hacia la acción. ¿Ya? En el fondo, la analítica descriptiva, en muchos casos, nos va a acompañar hacia la acción, pero no va a entregar recomendaciones o insights evidentes para llegar a la acción. Vamos a ir avanzando. Entonces, la analítica descriptiva lo primero que define y responde es el qué pasó. ¿Ya? Luego tenemos una analítica de diagnóstico que define el por qué pasó. ¿Ya? En este mismo gráfico, digamos, es de Gartner, pero hay otros que buscan expandir un poco esto, que me parece bastante atractiva la forma, colocan uno intermedio del diagnóstico predictivo, que es la de monitoreo, que es la analítica que define el qué está pasando, que está perfecto también.
Por otro lado, tenemos ya la analítica que evidentemente empieza a utilizar el Machine Learning, que es la analítica predictiva, que es dado lo que sabemos, dada nuestra historia, dado lo que ha sucedido, qué es lo que va a pasar. Entonces, evidentemente, dado que ya tenemos ciertas luces de lo que va a suceder en el futuro, vamos a estar mucho más cercanos a lo que va a suceder, digamos, que cuáles son las acciones que podemos utilizar o realizar. Mientras que finalmente tenemos en la capa de madurez, digamos, un poco más avanzada del término de la analítica, no quiere decir que esta analítica sea, se coma la demás analítica, digamos, en el fondo, o que en la medida en que o cumplamos esta analítica tenemos que tener cubierta toda esta. No, en el fondo pueden ir avanzando en paralelo. Lo ideal es que siempre hay un tema de crecimiento que tiene que ser gradual. Las típicas frases como que primero hay que aprender a caminar antes de correr, digamos que en el fondo son bien naturales de entender, aplican. Hay muchas instituciones que han avanzado mucho en términos predictivos que probablemente el tema descriptivo lo han dejado cojo, por lo tanto, lo que no quiere decir que esté mal, pero lo importante, digamos, es que toda esta analítica en una organización sea lo mejor cubierta posible. Eh, Mientras que la última capa es la prescriptiva, que es, dado lo que sabemos, qué tenemos que hacer. ¿Ya? En el fondo es sistemas de recomendación, decisiones de soporte, digamos que básicamente ya inmediatamente nos lleva a la acción. ¿Ya? En el fondo, el sistema recomendador de videos de Netflix, de YouTube, digamos, son modelos de carácter prescriptivo que básicamente lo que buscan es entregar la decisión final, no es una predicción. ¿Ya? En el fondo buscan inmediatamente entregar la recomendación. ¿Por qué? Porque hay un análisis estadístico detrás que robustece la conclusión de que si es que a esta persona le ofrecemos tal video por sobre este otro, va a tener una mayor propensión a utilizar o a verlo. Por lo tanto, cuando empezamos a entender también todo el tema de la analítica, también es imposible desligarlo, digamos, de tema con la inteligencia artificial y machine learning. De hecho, en muchos casos, en mucha literatura también se habla de que el data science y la analítica prácticamente es el mismo concepto, que me parece bien, de hecho, en el fondo. ¿Qué es lo que sucede? En 1950 empiezan a aparecer los primeros sistemas de inteligencia artificial. Muy sencillo, digamos, pero que básicamente empieza a replicar el comportamiento humano con un carácter de programación, lo cual lo hace un poco más fácil. Empezamos a introducir, digamos, el ánimo o la inteligencia artificial se empieza a introducir dentro de nuestra lógica de la programación. Luego, y en ese sentido, la inteligencia artificial, hasta el momento, no tenía una lógica de aprendizaje. ¿Ya? Era una lógica de programación. En el fondo, si yo voy a replicar un comportamiento humano, voy a inventar, digamos, no quiero meterme en temas de automatización o robótica, pero trasladar un objeto de un lado a otro, en el fondo, era algo bien estructurado. En el fondo, es setear una programación que diga trasladar este objeto de este lugar a este otro lugar. Listo. Luego, en 1980, aparece el Machine Learning como concepto. La verdad es que Machine Learning involucra varios elementos y dentro de eso también está la estadística. La estadística proviene incluso, esa parte incluso de antes, digamos, una simple regresión logística, una simple regresión lineal, que hoy día es tan inserta dentro del mundo del Machine Learning. También nacieron mucho antes, pero se empieza a formalizar la idea de que esta programación, que era trasladar de un momento a otro, el objeto, empieza a ser un aprendizaje automático, ¿ya? Con un input automático, ¿ya? Yo le entrego una base o le entrego unos registros en particular a un software, al sistema, al programa que sea, y este programa finalmente, al ejecutar algún algoritmo, aprende a detectar los patrones y finalmente entrega una salida y permite no entrega, en vez de generar un programa estructurado de paso a paso, como lo hacíamos hasta antes del 1980, ahora surge la posibilidad de hacerlo con un aprendizaje que aprenda de la data. Luego, en 2010, digamos, gracias al Big Bang, digamos, del Big Data, digamos, gracias a la incorporación de tecnologías cloud, gracias a elementos de hardware, digamos, que nos permite tener una introducción y un uso de la estadística del Machine Learning mucho más avanzada que hasta antes del 2010 era imposible de realizar, surge el concepto del Deep Learning, ¿ya? Que el Deep Learning suprime ciertas actividades en particular del Machine Learning. El Machine Learning tenía actividades que estaban muy intrínsecas al paso a paso de lo que realizaba el usuario, mientras que el Deep Learning básicamente busca automatizar, estructurar todas esas etapas que tienen relación con, sin escarbar mucho, con el feature engineering, la selección del modelo,
la creación, bueno, la creación de variables, la transformación, etcétera, que eso prácticamente lo suprime y el deep learning lo hace prácticamente todo y suprime la componente humana lo máximo posible hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, en primera instancia tenemos el concepto de la inteligencia artificial, ya en donde tenemos que, como definición, es la simulación del proceso de inteligencia humana por parte de las máquinas y algoritmos que provienen del sistema informático, en donde estos procesos influyen del procesamiento, del aprendizaje, perdón, del razonamiento y la de autocorrección. Y hoy, digamos, el principal activador de la inteligencia artificial es el aprendizaje automático, que en su traducción podríamos entender como el machine learning. El Machine Learning en la práctica se define como el campo de aprendizaje que se ocupa de construir programas automáticos que mejoren con la experiencia. Acá hay dos elementos bien importantes en esta frase, que es la experiencia y el programa. Cuando hablamos de experiencia en la práctica son los datos. ¿Ya? En el fondo es de manera bien estructurada, de manera bien clásica, vendría a ser la simple tabla con columna y fila, digamos, que nos permita tener entendimiento del registro de lo que sucedió en cada uno de los eventos o características que puedan tener la entidad que nosotros queramos analizar, mientras que los algoritmos, los programas, digamos, se definen como las técnicas del Machine Learning que se pueden utilizar. Ya técnicas de clasificación, técnicas de predicción de términos de regresiones, técnicas supervisadas, no supervisadas, etc. Entonces, en la práctica tenemos una, un input, una materia prima, que es la data, que básicamente al ingresarla a estos programas, a estos algoritmos, que podría ser la juguera, nos entrega como salida ciertas predicciones. Lo mismo que hablamos anteriormente, diferencia entre el Machine Learning, digamos, y el Deep Learning, es que el proceso del Machine Learning, de la construcción de cualquier modelo de Machine Learning, es justamente tomar el input, que podría ser, en este caso, una serie de imágenes de vehículos, luego generamos el feature extraction, digamos, en el fondo traemos las imágenes, luego generamos la clasificación y vemos si es que la salida nos permite clasificar la imagen como vehículo o no vehículo. Mientras que el Deep Learning, esta componente de acá, que es la componente humana, busca suprimirla. Ya en el fondo, hoy, ahora tenemos una base de datos de imágenes de vehículos, le ingresamos algún motor de clasificación y finalmente esto inmediatamente nos entrega una salida si es que es vehículo o no vehículo. Ya. Esa es la principal diferencia entre Machine Learning y Deep Learning. ¿Ya? Ahora, en particular, hoy día nosotros estamos viviendo la cuarta revolución industrial, digamos, en el fondo la primera revolución industrial tiene relación con la aparición de la primera máquina de vapor, la segunda la primera línea de ensamblaje, la tercera ya el primer sistema lógico programable, y hoy día estamos en una cuarta revolución industrial en la cual básicamente el mundo cibernético y el mundo real, el mundo virtual y el mundo real, ya prácticamente tienen las mismas características. Ya en el fondo hoy día es muy común, digamos, sobre todo digamos, en términos de retail, que vivamos una experiencia muy similar o se nos haga más fácil, digamos, cada vez más cómodo comprar en algún Mercado Libre, digamos, en algún Amazon, en alguna Alibaba, entendiendo, digamos, que son mecánicas, digamos, de compra que hasta algunos años atrás en realidad no existía, y la experiencia y la penetración que tiene ese mercado hoy día cada vez está, es mayor, digamos, en el fondo existe una mayor participación de lo que existía hace unos años atrás. Entonces, dado que estamos viviendo esta cuarta revolución industrial que involucra el mundo real y el mundo virtual, la verdad es que hoy día el mundo de la data cada vez va a ser, está siendo más indispensable de saber manejar bien y las organizaciones están cada vez más desafiadas a utilizar y asegurar que el dato sea un verdadero activo para la organización. Entonces, en ese sentido, hoy día existen muchas empresas, principalmente las nativas digitales, que podríamos entenderlas como empresas que tienen que su naturaleza, el modo de operar, no se puede llevar a cabo sin la recolección y el análisis de datos. ¿Ya? Aparece, por ejemplo, las redes sociales, digamos, aparece Uber, aparece Airbnb, digamos, WhatsApp, Mercado Libre. La verdad es que son empresas que de no tener data, lamentablemente no pueden operar. ¿Ya? Es así de simple. En el fondo le sacamos la data a esta organización y son empresas que no pueden funcionar. ¿Ya? Imagínense un Uber sin tener el catastro de la ubicación del vehículo en tiempo real. Ya en el fondo la verdad es que no serviría mucho. O sin tener la ruta de optimización que permita determinar
al chofer, digamos, cuál vendría a ser el camino que tiene que recorrer para llegar más rápido a su destino. ¿Ya? Imagínense lo mismo en Airbnb, digamos, ¿qué pasaría si es que no puede acceder, digamos, a la base de datos o no tuviese acceso a la información de las personas que puedan hospedar a huésped, digamos, en el fondo? Lo mismo con Facebook y con Instagram. La verdad es que ahí no se puede, sin data estas organizaciones no pueden operar. Ya lo mismo con Netflix, los videos, digamos, las películas son básicamente datos. Ya. Mercado Libre, en el fondo, tanto como marketplace o como e-commerce, la verdad es que si no hay una data que esté bien administrada por detrás, la verdad es que estas organizaciones no podrían funcionar, no podrían andar bien. Entonces, estamos hablando de organizaciones que por definición son organizaciones basadas en datos, ¿ya? Que no pueden operar sin datos, ¿ya? Entonces, bajo ese carril, digamos, la verdad es que la invitación es o las organizaciones se transforman en organizaciones basadas en datos o la verdad es que en pocos años estas organizaciones van a ir desapareciendo. De hecho, no sé si han varios, bueno, les paso el dato, digamos, pero si hacemos una comparación de hace 10 años atrás, las empresas más valoradas, las 100 empresas más valoradas, prácticamente un cambio radical en los últimos 10 años pensando justamente en la incorporación de empresas que ni siquiera existían hace 10 años y que tuvieron un boom de crecimiento exponencial, entendiendo justamente y fueron empujadas en particular gracias a la data. ¿Ya? Por lo tanto, estas organizaciones que trabajan y están construidas sobre cimientos de datos, las podemos denominar como Data Driven Company, como organizaciones basadas en datos. ¿Qué es lo que hace una organización basada en datos? Es aquella que recolecta y monetiza los datos para la toma de decisiones. Ya en el fondo, todas sus decisiones, todo su flujo de negocio, todos sus procesos están gatillados y están expresados a partir de la data. ¿Ya? Entonces, una data driven se define como una organización basada en datos, es aquella que recolecta y monetiza los datos para la correcta toma de decisiones. ¿Ya? Ciertos requisitos que tiene que tener por definición una data driven company, en particular son dos. ¿Ya? En el fondo, y esto a mí me gusta llevarlo a lo más simple, ya pasa mucho que cuando para los profesionales de datos en cualquier organización nos tendemos a complicar con esto, pero la verdad es que esto es bien sencillo. Una organización basada en datos tiene como primer requisito recolectar datos, ya, ir a buscar nueva data, almacenar data, asegurar, digamos, que la data de los procesos de negocio crítico, digamos, esté siendo productivizada, esté siendo almacenada, esté siendo resguardada. ¿Ya? Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que la data debe ser accesible y explotable. No nos sirve de nada tener muy buena data si no la sabemos utilizar. ¿Ya? No nos sirve de nada tener buena data si la verdad es que no la sabemos explotar. Por lo tanto, punto uno es, una organización basada en datos tiene que recolectar datos y una organización basada en datos tiene que hacer que su data sea accesible y explotable. ¿Ya? Pasa mucho en que, por ejemplo, y en particular, digamos, que la data se hace muy difícil de acceder. Se hace difícil porque los sistemas son complejos, porque las tablas están estructuradas de una forma distinta, porque sencillamente la gente no sabe SQL y no sabe poder hacer, no tiene el entendimiento para hacer ese query libre, ¿ya? O porque están acostumbrados incluso a trabajar en Excel, ¿ya? Entonces, esa dinámica para poder utilizar la data a partir de la recolección, la verdad es que abre un abanico de muchos problemas que tiene una organización que desea transformarse en una data-driven company, ¿ya? Eh, si no tenemos la capacidad de acceder a la data, la verdad es que no va a servir mucho lo que llamamos lo que estamos argumentando. Y acá entra, la verdad es que, insisto, una organización basada en datos tiene solamente estos dos requisitos, y en el fondo son bien sencillos, pero la verdad es que cuando empezamos a desprender todos los temas que están por detrás, se hace muy, muy complejo. Ya temas de estructura, temas de organización, temas de cultura, temas de capacitación, digamos, se hace muy complejo y la verdad es que lo complejo hace que nosotros los profesionales de datos, lamentablemente, afortunadamente, más que lamentable, tengamos hoy día la posibilidad, digamos, de poder aportar, digamos, y tener un uso del dato y asegurar, digamos, y empujar el correcto uso de la data en las organizaciones para la toma de decisiones. Ciertas características que tiene una data driven, utiliza la analítica como ventaja competitiva. Dos, cultura o sea, de la toma de decisiones basada en datos en toda la organización. E insight en cada decisión a través de distintos niveles de la administración.
Y evidentemente los resultados son bastante lógicos: aumento de los ingresos, reducción de los costos, mitigación de los riesgos, diferenciación en el mercado y en el poder competitivo. Esta lámina, la verdad es que las características y los resultados son bastante coherentes, son, ¿no?, bastante razonables. Pero acá un poco quiero llevarlo a un carril distinto para que podamos empatizar mejor lo que significa ser una empresa data-driven. Si nosotros tuviésemos dos organizaciones que tengan el mismo balance, el mismo estado de resultados, el mismo flujo de caja, el mismo nivel financiero, sin duda la que va a prevalecer por sobre la otra en el tiempo va a ser la que esté mejor posicionada en términos analíticos. Entonces, bajo ese carril, la verdad es que hoy día empujar la analítica una potente ventaja competitiva. Ahora, son ventajas competitivas como muchas, en el fondo la cultura es otra ventaja competitiva, digamos, si quiero competir, digamos, siendo mejor en alguna característica en particular, también es válido. Pero hoy día la analítica, la verdad es que si es que no se desarrolla bien dentro de organizaciones, va a hacer que en los siguientes años estas organizaciones lamentablemente desaparezcan. Ahora, acá tenemos un framework que es propio de Deloitte para definir cuándo una organización es una organización basada en datos. ¿Ya? En el fondo, esto no es solamente data, ¿ya? En el fondo podemos tener la mejor data, pero la verdad es que si no tenemos la tecnología que soporte la data, no nos sirve de mucho tener data. ¿Ya? Por otro lado, podemos tener la mejor data, la mejor tecnología, pero si no tenemos las personas adecuadas que analicen esa data soportada en tal tecnología, tampoco nos va a servir de mucho. ¿Ya? Podemos tener la mejor data, la mejor tecnología, las mejores personas. Podemos, por ejemplo, saber la fuga del cliente por algún modelo hecho en alguna nube en particular. Voy a inventar en BigQuery, digamos, en Vertex, en GCP, que hizo una persona de un área de Analytics, y dijo: mira, en realidad yo soy capaz de identificar la fuga con un alto porcentaje de precisión 5 minutos antes de que la persona se fugue. Si ese insight nosotros no somos capaces de encadenarlo y subirlo al proceso, la verdad es que tampoco va a servir de mucho. Entonces, eh, podemos tener la mejor data, la mejor tecnología, las mejores personas, pero la verdad es que si no tenemos los procesos que puedan soportar y hacer subir, digamos, la inteligencia, la analítica, los insights que se generan a partir de la data, la verdad es que tampoco va a servir de mucho. Y por otro lado, la estrategia. Si es que la estrategia toma varios frentes, ¿ya? Pero la verdad es que si es que la organización estratégicamente, la C-suite de primera línea, digamos, no está convencida de que tenga que trabajar a partir de la data y transformarse en una data driven, la verdad es que los demás pilares poco van a ayudar. Entonces, en ese sentido, para una organización basada en datos, el dato es el principal activo para una organización, ya en el fondo. Y cuando hablamos de un activo, ¿ya? Por ejemplo, en un taxista, el taxi es su activo, ¿ya? El taxista tiene que monetizar el taxi. Si el taxista no tiene un taxi, la verdad es que no puede generar dinero. Y evidentemente, para poder utilizar su vehículo, digamos que es su medio de trabajo, que es un medio el activo con el cual busca monetizar, si no lo mantiene limpio, si no le hace las mantenciones, si no funciona el vehículo correctamente, la verdad es que de nada sirve ese activo. Entonces, y en la data pasa lo mismo. En el fondo, tenemos que preocuparnos de la data como activo, tenemos que asegurar que la data agregue valor, que sea utilizada, digamos, en el fondo, que se mueva, que movilice la organización. Si eso no lo hacemos, la verdad es que poco va a aportar la data para la organización. Entonces, el dato tenemos que entenderlo como el principal activo si queremos ser una organización basada en datos, si queremos ser una data driven. Ahora, como todo activo, genera por definición valor económico, ¿ya? Por lo tanto, las organizaciones más maduras en términos analíticos han logrado avanzar al punto en que saben identificar cuánto vale su data. ¿Ya? Si lo les preguntar a cualquiera de ustedes, digamos, y ojalá pudiésemos estar interactuando, ¿cuánto vale la data para una organización? La verdad es que es una pregunta compleja, ¿ya? En el fondo, y hay varias mecánicas para entender cuánto vale una data. Por ejemplo, podría ser, la más burda es cuánto pagaría alguien por comprarme la data. ¿Ya? Eso podría ser una forma. Otra forma, digamos, podría ser cuánto dejo un grupo control con datos o sin datos, digamos, y en el fondo veo cuánto genera marginalmente. Eso también es válido. Para mí la más válida, la más que es imposible, digamos, de hacer, porque la verdad es que no sería prácticamente perder plata para cualquier organización, es justamente apagar los datos. ¿Ya? Es decir, ¿qué pasa si es que esta organización
de la noche a la mañana deja de tener data. ¿Cuánto vende? ¿Cuánto margina? ¿Ya? Entonces, probablemente eso es una mecánica con la cual podemos entender cuánto aporta la data, pero es una de las primeras preguntas que cualquier organización basada en datos se tiene que responder. Ahora, ciertas características que tiene el dato por definición no envejece, ya en el fondo no muere, digamos, en el fondo, a menos que nosotros lo borremos, digamos, de nuestro repositorio y desaparezca. El dato sirve para múltiples propósitos, no tiene solamente un uso único, ¿ya? El dato no tiene valor monetario específico, como les comentaba anteriormente. En el fondo tenemos varias mecánicas con las cuales podemos cuantificar cuánto vale el dato. No tiene un dueño específico, ¿ya? Sí tiene responsables, pero no necesariamente va a tener un dueño específico. Los datos son únicos por una empresa y finalmente hoy por hoy la verdad es que los datos son esenciales para cualquier organización, ¿ya? Por mucho que digamos que hay ciertas organizaciones que están más maduras en términos analíticos, en términos de uso de datos que otras. La verdad es que para cualquier organización, sea grande, sea pequeña, sea mediana, la verdad es que hoy día trabajar sin datos es prácticamente imposible. Y finalmente, bueno, ya llegando a la parte final de la introducción, es que existen ciertos habilitadores que generan data product, ya por definición. Una organización basada en datos es una organización que busca acercar la data, la información, el conocimiento a los usuarios, a los tomadores de decisiones. Por lo tanto, hay ciertos habilitadores que hacen que eso fluya más rápido. Los principales habilitadores son los datos fuentes, evidentemente, que también pueden ser productos analíticos, la infraestructura tecnológica, la arquitectura de datos. También podríamos mencionar otros habilitadores, digamos, también como la cultura, ¿ya? Pero en la práctica, esto es lo que estamos considerando al menos en esta lámina y para definirse estos productos analíticos. ¿Ya? El, el alcance de los data products, como data product propiamente tal, es justamente el, la cercanía o en lo concreto que va a utilizar el usuario del dato. ¿Ya? El usuario del dato puede utilizar para ciertos niveles un poco menos técnicos productos de reportería y es súper válido. Y en el fondo ocupar algún dashboard, alguna presentación una presentación que también es válido que sea, digamos, en el fondo, pero tenemos diferentes reportería encadenada y que permite generar insights para la toma de decisiones. ¿Ya? Luego tenemos ciertos productos de datos que son propiamente sábanas de datos, estructuras de datos, tablas, y esto, ¿cómo accedemos ahí a partir de Query Builder? ¿Ya? Y finalmente tenemos productos que alcanzan, digamos, la analítica avanzada, el uso de Machine Learning, inteligencia artificial, que en la práctica, en mucha literatura, esto la verdad es que desaparece, porque se traducen en productos de data. ¿Ya? Un modelo de propensión de fuga, la verdad es que termina siendo una columna, ¿ya? Con la predicción. Lo mismo, digamos, con un modelo, digamos, de Customer Lifetime Value, también se traduce en una columna que termina siendo una data. Daniel Ormazábal, ¿qué tal, Dani? El gobierno del dato es un habilitador junto con la cultura, pues, absolutamente. En el fondo, evidentemente, el gobierno del dato apuesta, digamos, a que el usuario finalmente pueda hacer uso de sus productos analíticos. En la práctica, hay diferentes tipos de usuarios que no lo tenemos en esta presentación, pero entra el concepto de data citizen, de ciudadano de datos, ¿ya? El ciudadano de datos, al igual que un ciudadano como nosotros somos ciudadanos los que podemos votar en Chile, digamos, en el fondo, tenemos derechos y deberes, ¿ya? El deber, digamos, por el lado del ciudadano de datos, es justamente hacer uso de la data, aprovechar la data, monetizar la data, reportar cuando la data tenga cierta inconsistencia, y ciertos, y ciertos derechos, digamos, justamente utilizarla, y los deberes justamente hacer buen uso de la data. Y entonces, también en la práctica lo podríamos considerar perfectamente como una habilitador. Entonces, ahora ya entrando propiamente tal al concepto de la charla, digamos, sé que la introducción es un poco larga, pero a mí me interesa que podamos avanzar y que todos, digamos, los que estén en esta masterclass puedan entender un poco lo que va a hablar ahora. La ética empresarial se define como una serie de valores o principios los cuales rige una empresa a la hora de llevar a cabo sus acciones y actividades. ¿Ya? La verdad es que esto es un concepto bien ambiguo, ya no, creo yo, una opinión un poco más personal. Los valores y los principios, la verdad es que va a depender de cada empresa. Está perfecto cómo se declara, pero la verdad es que la ética empresarial apuesta a valores que hoy día, la verdad, cada vez están siendo más homogéneos, digamos, por ejemplo, la transparencia,
la honestidad, digamos, el comunicar las cosas a tiempo, el esperar, digamos, que la empresa, digamos, no engañen a sus clientes, que estén del lado del cliente, digamos, son temas que la verdad es que hoy día están siendo cada vez más críticos, y el Machine Learning tiene un rol en particular ahí que no es menor. ¿Ya? Sobre ese mismo carril, dijimos que anteriormente, y por eso era importante la introducción, es que para hacer una Data Driven Company, para hacer una organización basada en datos, tenemos dos requisitos. ¿Ya? El primer requisito es que una organización debe recolectar data, y el segundo requisito es que una organización debe ser accesible y explotable la data. Entonces, para que una organización recolecte data desde el punto de vista ético, tenemos que cuestionarnos cuál data es ética de recolectar, primero que todo. ¿Ya? En el fondo, van a ver, no hay y acá tenemos que ser bastante transparentes todos, digamos, en el fondo, hay data que la verdad no vale la pena y no es ético tampoco almacenar. ¿Ya? Voy a llevarlo a otros niveles, digamos, pero un evaluador de riesgo, ¿ya? Pues no es extraño que evalúe componentes familiares, ¿ya? En el fondo, que una evaluación de riesgo de una persona, si se le entrega o no el crédito, eh, se vea influenciada a partir del cónyuge, o a partir del padre, o a partir de la madre, en el fondo. Esas cosas hoy día se hacen, ya hay que ser transparente, no hay por qué ocultarlo, y tenemos que cuestionarnos si está bien o no. ¿Ya? Desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista del machine learning, sí, nos ayuda, porque ayuda a entender y a identificar los perfiles de clientes que van a tener un peor comportamiento de pago. Pasa. ¿Ya? Pero ahí la verdad es que tenemos que ser un poco más críticos y entender desde el punto de vista ético qué es lo que podemos y lo que no podemos recolectar. ¿Ya? Y finalmente, el segundo punto es cómo utilizamos el machine learning y la inteligencia artificial, pero asegurando la componente ética. ¿Ya? Que en el fondo responde un poco el segundo carril, qué data es accesible y que la data sea accesible y explotable. Bajo ese carril, digamos, cuáles son los elementos que nos aseguran que el Machine Learning y la inteligencia artificial, que van a ser activos productos de datos para la organización, sean utilizados con un carácter ético. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la data ética, o sea, qué es ética de recolectar? La verdad es que paréntesis, a mí me encantaría traer respuesta un poco más concreta, pero acá la verdad es que estos dos cuestionamientos son inquietudes que hoy día recién la literatura, la academia se está empezando a cuestionar, digamos, y empezar a generar ciertos frameworks para que esto pueda ir evolucionando, pero las respuestas no están al 100% cerradas, de hecho esto es bien abierto. Entonces, ¿cuál es la data que es ética de recolectar? Es una de las preguntas que nos tenemos que preguntar, digamos, nos tenemos que hacer, y bajo eso, un caso muy particular, ya llevándolo a casos reales, es que, por ejemplo, en el censo de Holanda, Países Bajos, digamos, de 1940, el 1,5% de la población era judía, ya en el fondo independiente de que durante muchos ya habían llegado a esa zona hace mucho tiempo, digamos, en el censo se les preguntó el origen étnico de esas personas, ¿ya? Y efectivamente el 1,5% de la población declaró que tenía un origen judío. ¿Qué fue lo que sucedió? Durante la guerra, los alemanes invadieron los Países Bajos y tuvieron acceso a estas bases de datos, y lo que ocasionó es que finalmente, a partir del Holocausto, murieron cerca de 100.000 personas en el genocidio judío. ¿Ya? Entonces, la verdad es que el genocidio de los nazis hacia la población judía. Entonces, la verdad es que ahí tenemos un tema que que es evidente, en el fondo. ¿Valía la pena preguntar por el origen étnico? ¿Nos servía de algo? Ya en el fondo, el uso que se le iba a dar a ese dato, directa o indirectamente, ¿iba a ser ético? Ya. Son preguntas que la verdad es que probablemente en ese momento nadie se hizo, y hoy día la verdad es que en muchos países se siguen preguntando por temas raciales, y todavía no tenemos, no está la respuesta si es que es correcto, es ético hacerlo o no. ¿Ya? Pero un poco para esto es un ejemplo, la verdad es que yo creo que es bien esclarecedor acerca de cuál es la implicancia que podría tener acceder y almacenar data que finalmente no lo vayamos a utilizar. Entonces, importante tener en consideración que mientras más datos almacenemos, menos gobiernos vamos a tener sobre esa data, ¿ya? Y cuando hablamos de gobierno, es asegurar que la data esté correcta, que tenga que acredite una verdad detrás de la data. Mientras que por otro lado, mientras menos datos tengamos de la data, vamos a tener finalmente más gobierno. Ya vamos a asegurar que la data tenga mayor uso, digamos, que se pueda, que el dato detrás de la cifra refleje una realidad, por lo tanto
Ahí vamos a tener una principal componente, digamos, que nos va a facilitar el gobierno mientras tengamos menor data. ¿Qué es lo que invita a la ética? Es que la limitante entre tener más o menos data finalmente lo entrega la ética. Entonces, ¿cuánta data tengo que almacenar? ¿Cuál es la data que debo almacenar? ¿Cómo tengo que almacenar esa data? Si la tengo que encriptar, si la tengo que enmascarar, digamos, en el fondo, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cuáles son los niveles de seguridad? Y evidentemente, independiente de la cantidad de la data que antes definía el alcance del gobierno, ahora la verdad es que va a estar seteado bajo este paraguas, digamos, con respecto a la limitante ética. Por lo tanto, cuando hablamos de ética y machine learning, digamos, y temas del uso del dato para la toma de decisiones, la verdad es que tenemos que hablar también de los datos personales. ¿Ya? Los datos personales se definen como toda información que permite identificar a la persona de manera directa o indirecta. ¿Ya? Andrés Pastén tiene una pregunta. Siguiendo la línea ética, ¿hasta qué punto podemos considerar que el dato es público de libre uso? Es un cuestionamiento que hoy día se está levantando. Tengo un poco más adelante una lámina que justamente habla de eso, Andrés, así que cuando llegue esa lámina te respondo bien la pregunta. Sobre eso, en el fondo, ¿cuál es los datos personales? Todo lo que nos permite identificar a la persona de manera directa o indirecta. ¿Ya? Y acá de manera bien concreta, ¿esto qué quiere decir? Eh, si yo, por ejemplo, hoy día somos 25 personas en la sala, ¿ya? Basta con que yo, por ejemplo, diga alguien que es hombre, que tiene entre 25 y 30 años y que diga, por ejemplo, en Ñuñoa. Voy a inventar. Seguramente voy a llegar a 3 personas o a una persona, ¿ya? Pero indirectamente, con solo 3 variables, estoy acotando el universo de los 25 a un universo mucho más acotado, mucho más pequeño, que nos permite identificar a la persona que está detrás sin siquiera saber su nombre. Entonces, y eso es solamente concatenando, utilizando 3 variables. ¿Ya? En el fondo, si tuviésemos el root, si tuviésemos el nombre, si tuviésemos la dirección, la verdad es que eso es mucho más directo y podemos identificar a la persona de manera lineal. Entonces, los datos personales son toda información que permite identificar a la persona de manera directa o indirecta. En esa práctica, tenemos diferentes tipos de datos que se apalancan, digamos, como el dato personal. Lo primero que son los datos privados, ¿ya? Que es datos íntimos, reservados, que a nosotros, que al titular, digamos, no le interesa exponer. ¿Ya? Esos son datos personales, datos privados. Luego tenemos datos sensibles, ¿ya? Que son datos que la persona, el titular, podría haberse afectado a partir de eso, ¿ya? Que son perfectamente, por ejemplo, el dato del origen étnico en la encuesta de 1940 de los Países Bajos en el censo, ¿ya? Es un dato sensible. Luego tenemos datos públicos, y ahí un poco respondiendo tu pregunta, Andrés, los datos públicos principalmente son aquellos que define la ley o la constitución política, ¿ya? Eh, no hay una definición que al menos permita expandir esa liviana definición. ¿Ya? En el fondo, no, por el momento, los datos públicos, la diferencia o el punto de quiebre, de corte, digamos, lo que podemos definir como datos privados y datos públicos, todavía no está homogeneizada, digamos, desde el punto de vista de la literatura y de la academia. ¿Ya? Luego tenemos datos semi-privados que no tienen la naturaleza íntima o pública y son de interés de algún sector específico, ¿ya? Y finalmente tenemos los datos biométricos que son la cornea de los ojos, la huella dactilar, digamos, en el fondo que nos permite también identificar a la persona que está detrás de ese registro. Bajo este mismo carril, digamos, en el fondo, hoy, bueno, en realidad desde el 2018, Europa empezó a está llevando a cabo, digamos, el Reglamento General de Protección de Datos, digamos, el GDPR, digamos, General Data Protection Regulation, que lo que busca es justamente dar un marco de ley de protección de datos personales para toda la Unión Europea. ¿Ya? En Chile todavía tenemos detenida la ley, avanzó el año pasado, del boletín 11.092, de la Ley de Protección de Datos Personales, que se va a aproximar bastante a este tipo de ley, que un poco se lo voy a detallar un poco en la siguiente lámina, de qué consiste el uso del dato que pueden tener las organizaciones. Pero la protección de datos, en este caso, digamos, al menos en Chile, desde el 2018, asegura, digamos, constitucionalmente que la protección de datos como derecho fundamental en la Constitución. ¿Ya? Eso al menos también da pauta para que la protección de datos, y esperemos que pueda salir pronto, podamos entender bien cómo va a ser el alcance, asegurando, digamos, que siempre se va a velar porque el dato
personal sea de la persona y no finalmente de quien haga uso. América tiene una duda. Hola Miguel, el root, para mí con el servicio de Cover to Fax tienes todo, tal cual. Ya en el fondo, eh, el root en la práctica es un dato personal, porque es un dato que nos permite acceder dato a todos los registros, digamos, o podemos acceder a la persona. Ahora, el problema no está, lo vamos a ver un poco más en la lámina adelante, pero el problema no está si es que el root se utiliza para hacer una evaluación en Equifax o no. El problema está en que esas evaluaciones se hagan sin autorización, ya que es un poco lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Voy a saltar y después vuelvo a esta lámina. ¿Ya? ¿Qué es lo que involucra la GDPR? Digamos, en el fondo tiene ciertos elementos, pero acá la podemos sintetizar en siete principios. ¿Ya? El primero es el principio de licitud y transparencia y lealtad. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca este principio? Es asegurar que los datos deban ser tratados de forma lícita, leal y transparente para los interesados. Exacto, André. O sea, en el fondo, basta que aceptemos los términos y condiciones de cualquier aplicación o servicio, y espero que cuando lo aceptemos seamos conscientes de que lo estamos aceptando. El primer principio justamente es la licitud, es aceptar que los datos van a ser utilizados de forma lícita, no van a ser ninguna ilegalidad, lo que hablábamos antes. En el fondo, que si van a utilizarlo para hacer alguna evaluación en algún buro de crédito, en Equifax, TransUnion, digamos, en el fondo, finalmente Experian, Coffee, lo puedan utilizar y lo pueden utilizar legalmente. Lo segundo es el principio de limitación y la finalidad, ya que eso hoy día en Chile no está tan claro, ya que los datos tienen que ser utilizados para finalidades específicas, ya. Yo voy a utilizar su root para evaluarlo para esto específico, no lo voy a utilizar para otras cosas. Probablemente las organizaciones sí, quizás lo va a mantener, porque quizás va a hacer algún análisis estadístico a partir de las solicitudes de crédito. También puede ser válido, pero siempre y cuando se le declare al cliente. ¿Ya? Principio de minimización de datos, que el objeto del dato sea lo mínimo posible, digamos, que en el fondo la cantidad de data que se almacena de los prospectos, se almacena de los clientes, sea la mínima. ¿Ya? Principio de limitación del plazo de conservación. Este punto para mí es bien relevante porque habla un poco del ciclo de vida del dato. ¿Ya? El dato nace, se utiliza y muere. ¿Ya? En este caso, se da a entender cuándo el dato efectivamente tiene que ser eliminado. ¿Ya? En muchos casos, muchas organizaciones dicen, "Ahí, yo voy a utilizar o voy a disponer en Data Warehouse, digamos, o en algún Data Lake, la información de los clientes de los últimos 5 años. Con esto, la verdad es que ese tiempo va a ser mucho más definido y probablemente nada más. Estoy hablando del marco de regulación de datos personales, del marco europeo, que se espera que la ley de Chile pueda ser medianamente parecida. Luego, el principio de exactitud, ahí lo que propone es que la información sea exacta, que sea correcta, que sea actualizada. Ya, principio de seguridad, que cuente con todas las medidas de seguridad, evidentemente, que la información no caiga en manos de desconocidos, de personas o entidades que no tengan por qué utilizar. Luego, el último principio, el principio de responsabilidad efectiva y responsabilidad demostrada, efectivamente asegurar que los responsables hagan buen uso de la data y que finalmente no cumplan con todas las mecánicas y demuestren que se está haciendo buen uso de ello. Esto en realidad, varios de estos principios, lo que instala este marco regulatorio, es que debiesen existir tres principales roles. Ya, primero el responsable del tratamiento de los datos, quien va a utilizar la data. Luego el encargado del tratamiento, que en muchos casos puede ser la misma persona, pero el rol más clave que solicita este marco regulatorio es el Data Protection Officer, digamos que es el encargado de la protección del dato. ¿Ya? Que la verdad es que un rol que se escapa un poco de los roles habituales, que busca justamente asegurar que el dato primero cumpla con la normativa y que sea utilizado con el carácter ético que instala la normativa. ¿Ya? Entonces, eso todo lo que hemos hablado antes es buscando responder la primera pregunta, es cuál data tenemos que almacenar de carácter ético. ¿Ya? Tenemos que cuestionarnos cuál data vale la pena almacenar y cuál data no vale la pena almacenar. Y seamos sinceros con respecto a eso. Son de las organizaciones, nos tenemos que cuestionar eso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo utilizamos el Machine Learning, la inteligencia artificial, éticamente, entendiendo cada vez, cuando mezclo el Machine Learning y inteligencia artificial, la verdad es que es un poco redundante. Recuerden que el Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial.
¿Cómo lo utilizamos con un carácter ético? La inteligencia artificial, el machine learning, tiene ciertos sesgos que por definición existen y se originan a partir de la data. Ya estoy acá partiendo por la derecha. El bias o el sesgo. ¿Qué es lo que demuestra o busca apelar a esto? Es que en la medida en que nuestra población o el universo con el cual yo voy a generar un modelo de Machine Learning no represente la realidad, no represente diferentes situaciones, la verdad es que va a ser una muestra aleatoria no representativa. ¿Ya? Voy a inventar, digamos, en el fondo, toda la vida le hemos vendido eh, teléfonos celulares a personas que se encuentran en el segmento ABC1, vamos a generar un modelo sobre ese segmento y la verdad es que no va a ser representativo si lo queremos después expandir a otros mercados como segmentos sociales de clase media y clase baja. ¿Ya? Y eso pasa mucho, ¿ya? En el fondo tenemos que asegurar que desde el punto de vista ético es que la data cuente con la mayor representatividad posible del universo con el cual que se va a trabajar. Mientras que por otro lado, que ambos elementos están bien vinculados. Básicamente es un solo elemento que justamente apuesta al tema de la data, el input de la data. Es que garbage in, garbage out, digamos, en el fondo basura que entra, basura que sale. Si nosotros modelamos y que tenemos un modelo de Machine Learning que fue construido con basura, la verdad es que vamos a tener basura de salida. ¿Ya? Entonces, si tenemos una fuente que no es confiable, vamos a tener un modelo que no va a ser confiable, no nos va a servir. ¿Ya? Entonces, la verdad es que el principal sesgo, el principal dolor, digamos, o el principal problemática que pueden tener los modelos de Machine Learning justamente radica en la data. ¿Ya? En el fondo, los sesgos que afectan a la inteligencia artificial están en los datos y también en los propios algoritmos. ¿Ya? Puede pasar que ciertos algoritmos en particulares mm, favorezcan ciertas condiciones que otros algoritmos no. Entonces, cuando hablamos de esto, es que tenemos que tener cierto cuidado con respecto a los datos que tenemos en cuenta, como el sexo, la edad y la raza, digamos, antes de ser utilizados dentro del modelo. ¿Esto qué quiere decir? A ver, llevándolo a otro plano, ¿ya? En estadística hablamos de correlaciones espurias, ¿ya? En 1950, por ejemplo, estaba la hipótesis de que los afroamericanos tenían un coeficiente intelectual más bajo que los eurodescendientes. ¿Qué es lo que pasaba detrás de eso? Es que ellos decían, mira, en realidad voy a analizar el coeficiente intelectual y sí, pasa que los afroamericanos, la gente de raza de color, digamos, tiene, tiene un coeficiente intelectual más bajo y uno veía los números y decía, sí, eso es real. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que cuando empezaron a abrir y al abrir dijeron, mira, en realidad voy a aperturar por grupo socioeconómico, la verdad es que no había ninguna diferencia por la raza. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa por detrás? No es que la raza determine el coeficiente intelectual. ¿Ya? Lamentablemente son las condiciones económicas las que sí pueden impactar en eso. Ya las comodidades con las que una persona puede ir estudiando, digamos, puede tener espacio para poder los alumnos, digamos, pueden estudiar. Entonces, hay una componente que está mucho más ligada al aspecto socioeconómico que al aspecto racial. Entonces la raza en ese caso pasa a ser una variable espuria, ¿ya? No es una variable que determine, no es una variable causal. Sí puede tener una buena predicción, y de hecho lo tiene. Si nosotros bajo ese paraguas colocamos la variable raza, probablemente va a tener una muy buena predicción en el coeficiente intelectual y la estimación del coeficiente intelectual del individuo, pero no es la causal. ¿Ya? Entonces, esa interrogante se desprende justamente de los algoritmos. Los algoritmos aprenden de la data y si nosotros colocamos la raza y no colocamos el nivel socioeconómico, la verdad es que va a ser la principal variable que prediga, digamos, el coeficiente. Entonces, bajo ese paraguas, y este es un poco una gráfica bien caricaturesca, digamos, pero tenemos acá dos personas. Tenemos a la persona de la izquierda, digamos, que podríamos definirla como una oficinista, de tez blanca, digamos, de pelo rubio, y a la derecha tenemos una persona con un gorro, digamos, con ojos rojos, con antifaz, digamos, en el fondo. Y ante la pregunta de quién es más probable que sea un ladrón, yo creo que no nos parecería extraño que el de la derecha sea más probable. Y en el fondo, ¿por qué? Porque tiene la cara oculta, digamos, tiene el gorro, digamos. Es muy probable, digamos, bajo este paraguas que sea quien tenga mayor probabilidad de ser ladrón. Ahora, sobre esto mismo, si agregamos
le colocamos número y además agregamos una persona más, que una persona que evidentemente es un constructor con un gorro, digamos, de construcción, y le asignamos ciertos números, digamos, de probabilidad, de, datos inventados, digamos, tenemos que esta persona tiene un 5% de probabilidad de ser ladrón, acá tiene un 10% de probabilidad de ser ladrón, y acá tenemos un 30% de ser ladrón. Yo esperaría que los porcentajes sean mucho más bajos, pero es un dato inventado. Ya. Si nosotros ingresamos estas imágenes al modelo de inteligencia artificial, al Machine Learning que vayamos a utilizar, lo que nos va a decir es que, y entendiendo cada una de estas características como una potencial variable que vamos a introducir a nuestro modelo, lo primero que nos va a decir es que la persona sin sombreros tiene un 5% de probabilidad. ¿Por qué? Porque va a aprender justamente de la única persona que no tiene sombrero. Y ahí dice, si la persona no tiene sombrero, tiene un 5% de probabilidad de ser. Las personas con sombrero, casco, de construcción, tienen un 10% de probabilidad de ser ladrón perfecto porque aprendió del único registro que tiene un 10% de probabilidad de ser ladrón. Luego, si las personas con sombrero de lana tienen un 30% de probabilidad de ser ladrón, perfecto. Y en el fondo, ¿por qué? Porque aprendió del único registro que tiene un sombrero de lana, un gorro de lana, de ser ladrón y tiene un 30% de probabilidad de ser ladrón. Entonces, el modelo está aprendiendo solamente estos tres registros. ¿Ya? En particular, estamos colocando solamente una variable que es el sombrero, el tipo de sombrero. ¿Ya? ¿Qué pasa detrás de esto? Si yo utilizo este modelo que aprendió de estos tres registros y solamente de una variable que es el tipo de sombrero, pasa que va a castigar a todas las personas que tengan gorro de lana. ¿Qué significa que castiga a las personas con un gorro de lana? Es que va a estar castigando a esta persona que la verdad que no tiene ninguna característica para poder determinar que es ladrón, a la anciana, al abuelito, digamos, y a la niña que tiene un gorro de lana. Entonces, esto un poco para entender cómo ciertas características nos pueden llevar a concluir desde el Machine Learning temas que desde el punto de vista ético van a estar equivocados. ¿Ya? Y tenemos que tener cuidado, y tenemos que saber revisar, y tenemos que estresar nuestros modelos antes de enviarlo a productivo y que finalmente se tomen decisiones a partir de ello. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, entra el concepto del Machine Learning Fairness, ya que esto sí ya propiamente tal es todo lo que ya el campo, digamos, de ética, digamos, Machine Learning. El Machine Learning Fairness, en su traducción al español, digamos, la equidad del aprendizaje automático es el proceso de corregir y eliminar el sesgo algorítmico de raza, entidad, género, orientación sexual, discapacidad y clase de los modelos de Machine Learning y los modelos de aprendizaje automático. ¿Qué es lo que busca esto? Es justamente eliminar, saber, hacernos responsables de cuál es el impacto que puede tener nuestros modelos en términos éticos. Y hoy día, la verdad es que lo que busca el Machine Learning es, primero, el Machine Learning Fairness es examinar la capacidad de los algoritmos para influir en el comportamiento humano, asegurar que eso asegurar si que no está sesgado, identificar cualquier vulnerabilidad, tenemos que estresar nuestros modelos, asegurar que no tengan esta componente no ética, y finalmente utilizar las herramientas que nos ayuden a prevenir. Una de las principales herramientas están apareciendo varios frameworks de evaluación de modelos desde el punto de vista ético que son bastante atractivos, la verdad es que son muy buenos, y uno de ellos es el que está implementando el gobierno de Canadá. Hace poco nuestra universidad, la doctora Áñez, digamos, sacó un template, digamos, un framework de ética de los modelos de Machine Learning, de ética de los procesos de inteligencia artificial, correcto, que busca justamente asegurar el cumplimiento de un mínimo para que estos modelos automatizados puedan tener la componente ética asegurada. ¿Qué es lo que busca esto? Evalúa cada una de las fases del modelo, de los modelos Machine Learning, desde el proyecto, desde el sistema, cuál es el algoritmo que se utilizó, cuál es la decisión que se va a utilizar, cuál es el impacto, los datos. Se evalúan cada uno de estos elementos a partir de 48 preguntas y finalmente se entrega un score, un puntaje que dice si es que este modelo califica o no califica desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la evaluación y el estrés del modelo. El gobierno de Canadá, la herramienta que tiene es el Algorithm Impact Assessment, que justamente es una evaluación del impacto algorítmico, que lo que busca es minimizar que se utilicen algoritmos, al menos para el gobierno de Canadá, que no vengan con este impacto o con esta evaluación de carácter un poco más ético, que justamente es esto de acá, utilizar herramientas que ayuden a prevenir. ¿Ya? Lo que buscan estos frameworks es asegurar, tener un puntaje que diga si el modelo o la mecánica, el proceso, lo que se está realizando, viene con un set de características mínimas que nos permita asegurar que esto se está cumpliendo.
ciertos mensajes finales. Hoy día estamos en la cuarta revolución industrial, lo cual nos trae ciertos desafíos que evidentemente van a estar relacionados con la ética y que probablemente no están identificados hasta la fecha. Segundo, una organización basada en datos debe asegurar el uso ético del dato. Tercero, el dato personal le pertenece a la persona. Distinto es que la persona entregue autorización a utilizarlo, que es un poco lo que hablamos durante la sesión. Y finalmente, el Machine Learning, la inteligencia artificial, procesan datos que reciben, por lo tanto, la solución del problema siempre será sesgada al registro histórico. Si el registro histórico viene limpio o es representativo, digamos, no está sesgado, la verdad es que nuestros modelos van a cumplir con esta componente. En caso contrario, van a aprender de un registro histórico que va a estar contaminado y va a hacer que nuestros modelos, que nuestro Machine Learning, no necesariamente cumpla con la componente ética y justamente lo que buscamos en esta sesión. Eso, espero que, que lo que hayamos hablado, digamos, le haya aportado para su aprendizaje y cualquier duda que tengan, si quieren las pueden plantear por acá el chat y las vamos resolviendo. Así es, muchas gracias, Miguel. No sé si hay más preguntas acá en el chat, si están apareciendo algunas. Muchas gracias, Miguel, quizá Isabel, Daniel, Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a él, Alejandra. excelente exposición. Bueno, mientras pues, si aparece alguna otra pregunta, les cuento que la grabación de esta masterclass se les va a hacer llegar a los correos que registraron al momento de ingresar, así que para que estén atentos en los próximos días. Al parecer no hay más preguntas, Miguel, solo felicitaciones por lo que veo y felicitaciones que también extendemos nosotros, ¿cierto? Por tu participación, por tu disposición el día de hoy. Muchas gracias a todos por participar y a ti, Gustavo, por moderar la sesión. Gracias. Y a todos nuestros participantes también, a quienes se conectaron, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches.